Televisa presenta. Muy buenas a todos, mi nombre es Miguel Guerra de la UNEFA Núcleo Cogede y le vengo a presentar qué son las series infinitas. Bueno, le hablaré qué es una asociación infinita y series infinitas. Las asociaciones infinitas, su definición es una función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros positivos. Esencialmente es una lista ordenada infinita de números reales que siguen un patrón o regla específica, denotado como A1, A2, A3, A4 y hasta llegar a N, que es su límite infinito. Propiedades: incluye en la unicidad del límite y si converge su límite es único. La linealidad es la suma o el producto por un escalar de secciones convergentes que también convergen. Y la monotomía y la acotación. También la asociación monótona y la acotada es convergente. Sobre series infinitas y criterios de convergencia. Una serie infinita es la suma formal de los términos de una sucesión infinita. Su convergencia se determina analizando el límite de sus sumas parciales, S a N. Serie geométrica. Una serie geométrica de la forma donde cada término se obtiene multiplicando el anterior por cada razón constante R, converge si R es menor a 1 a la suma. Ahora les vengo a hablar sobre la serie telescópica, una serie que la mayoría de términos intermedios se cancela al expandir su suma parcial, quedando solo el primer y último término, lo que facilita su cálculo y su convergencia de su suma exacta. La serie de forma es un ejemplo clásico de las series cuyos términos individuales se tienden a cero, pero su serie en totalidad diverge. ¿Qué son los límites de continuidad? Un límite describe el comportamiento de una función a medida que las variables independientes se aproximan simultáneamente a un punto específico desde cualquier dirección. Una función es continua si su límite en el punto coincide con el valor evaluado de una función en ese punto. Y ahora le presentaré qué son las funciones de varias variables. La definición es una regla correspondiente que asigna cada ordenado o tupla de números reales, o sea x, y, z, un único número real, w, su dominio es el subconjunto del espacio R, que sería la razón. Serie telescópica es una serie donde al desarrollar los términos casi todos se cancelan en pareja. Como un telescopio antiguo que se colapsa en sí mismo, esto nos permite calcular el valor exacto de la suma de forma muy sencilla. Las series de potencia son series que incluyen una variable x que tiene la forma que actúa como un polinomio de infinitos términos y son válidas solo dentro de un rango. Dentro de un rango llamado convergencia. Serie de Taylor y Maclaurin es una fórmula ingeniosa que permite transformar funciones difíciles como la de seno de x y la de logaritmo natural x o la de exponencial sobre x. Es una serie de potencias fácil de usar. Si la serie se centra en un punto de x igual a 0, se le llama específicamente serie de Maclaurin. La aproximación de una función. Como no podemos usar infinitos en términos en la vida real, cortamos la serie de Taylor en el término 3 o 4. Esto nos da un polinomio corto que limita casi a la perfección de una función original cerca de un punto en los que usan las calculadoras para darte el seno o la raíz de un número. Serie de Taylor y Maclaurin es una fórmula ingeniosa que permite transformar funciones difíciles como la de seno de x y la de logaritmo natural x o la de exponencial sobre x. Es una serie de potencias fácil de usar. Si la serie se centra en un punto de x igual a 0, se le llama específicamente serie de Maclaurin. La aproximación de una función. Como no podemos usar infinitos en términos en la vida real, cortamos la serie de Taylor en el término 3 o 4. Esto nos da un polinomio corto que limita casi a la perfección de una función original cerca de un punto en
en los que usan las calculadoras para darte el seno o la raíz de unas parciales, para saber cómo cambia una superficie derivada respecto a una sola variable, por ejemplo, x, y tratamos a las demás variables como y, como si fuera un simple número constante, e incrementa y diferencial. En diferencia total nos da una estimación rápida como cuánto cambia el valor final de la función cuando ocurre pequeños cambios o errores en las variables de entrada x o en y. La regla de la cadena: si la variable x, y y dependen en su vez de otras variables como el tiempo, la regla de la cadena nos ayuda a calcular cómo cambia la función final respecto a t combinando todas las derivadas parciales mediante diagramas de árbol. Gradientes y derivadas direccionales. Las derivadas direccionales nos dicen de la pendiente o ritmo de cambios de la superficie y si nos movemos en cualquier dirección, no solo paralelo o al eje x o y. Gradiente es un vector formado por todas las derivadas parciales de la función. Tiene una propiedad mágica: apunta siempre en la dirección donde crece más rápido la pendiente más empinada hacia su tamaño o magnitud en el valor de esta pendiente máxima. Planes tangentes y de las rectas normales a la superficie. Hola, mi nombre es Elena García. Le hablo sobre funciones de varias variables. Una función de varias variables es una regla matemática que toma dos o más variables independientes como entrada y produce un único valor de salida dependiente. A diferencia de las funciones tradicionales, modelan fenómenos reales complejos que dependen simultáneamente de múltiples factores. Ahora, ¿qué son límites y continuidad? Son conceptos fundamentales de cálculo matemático. Un límite describe el valor al que se acerca una función a medida que la variable independiente se aproxima a un punto dado. La continuidad ocurre cuando ese comportamiento esperado coincide exactamente con el valor real de la función en el punto. Que son derivadas parciales y diferenciales. Las derivadas parciales y diferenciales son herramientas fundamentales en el cálculo multivariable. Las derivadas parciales miden el cambio de una función respecto a una sola variable, tratando a las demás como constantes, mientras que la diferencial total agrupa estas para aproximar el cambio general de la función, que es incremento y diferencial. En cálculo, un incremento es el cambio o variación real que experimenta una variable o función. El diferencial es un concepto geométrico que utiliza la derivada para aproximar ese cambio, asumiendo que la función se comporta como una línea recta en un punto específico. Ahora, ¿qué es regla de la cadena? La regla de la cadena es un teorema fundamental del cálculo utilizando para hallar la derivada de una función compuesta. En términos sencillos, establece que la derivada de una función compuesta es la derivada de la función externa evaluada en la función interna multiplicada por la derivada de la función interna. Ahora le diré qué son gradientes y derivadas direccionales. Las derivadas direccionales y el gradiente
son conceptos fundamentales del cálculo multivariable. Miden cómo cambia una función de varias variables a medida que nos movemos en una dirección específica. Ahora explicaré qué son planos tangentes y rectas normales. Los planos tangentes y rectas normales son conceptos de cálculo multivariable que permiten aproximar una superficie compleja mediante una figura plana en un punto exacto y trazar una línea perpendicular a ella. El plano tangente es una superficie plana que roza una curva o superficie 3D en un punto específico y contiene a todas las rectas tangentes que pasan por dicho punto. Funciona como una excelente herramienta de aproximación local, similar a como una recta tangente aproxima a una curva en 2D. Y la recta normal es una línea recta que pasa por el mismo punto de tangencia y es estrictamente perpendicular a 90 grados al plano tangente en ese punto. Ahora diré que son los máximos y los mínimos. Los máximos y mínimos, conocidos como extremos, son los puntos más altos y más bajos, respectivamente, que alcanzan una variable o una función. Son ampliamente utilizados en matemáticas, estadísticas, economía y gestión empresarial para encontrar el valor mayor o menor de un conjunto de datos o para optimizar el resultado. Buenas, me llamo Rafael Ojeda, soy estudiante del segundo semestre de Ingeniería en Telecomunicaciones y hoy les voy a hablar un poco sobre planos, tangentes, rectas normales a la superficie y máximos y mínimos de varias variables y multiplicadores de Lagrange. Empezamos por qué son los planos tangentes. Un plano tangente es una superficie plana que toca una superficie curva precisamente en un punto, conocido como punta de tangencia. Este plano refleja la pendiente de la superficie en un punto que toca, proporcionando una visión vital del comportamiento de la cobertura de la superficie, o sea, de la función. Rectas normales a la superficie. Una recta normal a la superficie es una entidad geométrica lineal que se define en el cálculo multivariable y la geometría diferencial como la línea recta que intersecta de forma perpendicular al plano tangente de una superficie diferenciable en un punto específico. Ahora bien, la diferencia entre planos tangentes y rectas a la superficie es que mientras que el plano tangente es una superficie bidimensional, o sea, un plano que roza suavemente la superficie en un punto, la recta normal es un objeto unidimensional, o sea, una sola línea que atraviesa ese plano perpendicularmente en ese mismo punto. Ahora, máximos y mínimos de una función de dos variables. Los máximos y mínimos, también llamados extremos, es una extensión del cálculo de una sola variable, con la peculiaridad que aquí estamos moviéndonos en un plano de 3 dimensiones en lugar de una curva en un plano, que quiere decir que el plano cartesiano se le agrega z para denotar que estamos trabajando en 3 dimensiones. Ahora, multiplicadores de Lagrange. El método de los multiplicadores de Lagrange es una estrategia matemática en el cálculo multivariable diseñado para encontrar los máximos y mínimos locales, también llamados extremos, de una función de varias variables sujeta a una o más restricciones. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia del problema de optimización, donde buscamos el punto más alto o mínimo de una función,
Aquí estamos limitados a buscar la cima o el fondo únicamente sobre, por así decirlo, un camino o una frontera definido solamente por una ecuación. Obtiene este nombre en honor al matemático ítalo-francés Joseph Louis Lagrange. Actualmente es una de las herramientas más potentes utilizadas tanto en economía, mecánica e ingeniería. Y recuerda, si no te esfuerzas no habrá recompensa, y la recompensa será grande. Espero que les haya gustado todo nuestro contenido y gracias.